Hola, les habla Hugo Melvin Aldana. Deseo compartir con ustedes un poco acerca de este extenso tema de el arrepentimiento. Cristo dijo en el Evangelio de Lucas capítulo 13 y versículo 3, si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Es claro que para hablar de arrepentimiento tenemos que pensar en cómo es que el ser humano cae en una situación de adversidad contra Dios, una situación de enemistad contra Dios. Y es que cuando Dios hizo al ser humano, hizo al hombre y a la mujer, en esa historia que tenemos en el huerto del Edén, cuando Dios quiso formar una familia y de ahí formar un pueblo, que iba a ser un pueblo que iba a ser para su gloria, iba a ser para su honra, un pueblo para tener comunión, compañerismo con él, pues Dios tuvo que probarlo. Es decir, Dios quería que el hombre le amara porque quería amarle y no porque tenía que amarle, que el hombre le iba a obedecer porque quería obedecerle y no porque tenía que obedecerle. De esa manera, Dios no lo hizo un robot, no lo hizo diríamos, un muñeco de cuerda, como un títere, una marioneta. Le dio lo que se le llama libertad. Entonces el hombre opta por desobedecer a Dios, opta por llevarle la contraria a Dios y entonces cae en una situación de rebeldía, cae en una situación de enemistad contra Dios. Ahora, cuando el hombre viola la ley moral de Dios, cuando el hombre quebranta esos mandamientos, entonces se gana la pena por violar la ley de Dios. Y Dios, como es un Dios justo, Él tiene que castigar al ser humano, porque si no, no fuera Dios justo. Y tiene que premiar a aquel que es bueno, pero no hay ninguno que sea bueno. Pero Dios quiere hacerlo bueno. Dios quiere restaurarlo y por eso provee un plan de salvación. De manera que el hombre estando en pecado, estando caído, ahora Dios en este plan de contingencia que él tenía para poderlo perdonar, para poderlo salvar, Dios provee todo. Provee un sustituto en Cristo Jesús que venga a cumplir lo que él tenía que cumplir, que venga a saldar delante de la ley de Dios lo que él ha quebrantado. Pero ahora el hombre tiene que responderle a Dios. De la misma manera como le respondió mal, desobedeciéndole, ahora el hombre tiene que responderle con lo que la Biblia le llama el arrepentimiento. Y más adelante pudiéramos hablar de lo que es arrepentimiento, pero podemos decir de entradita que el arrepentimiento es como dar media vuelta. Iba hacia el sur, ahora va hacia el norte. Entonces, es tan importante esta doctrina del arrepentimiento que desde que inicia la Biblia, ya en Mateo capítulo 3, versos 1 y 2, ya vemos a este hombre que se le llama el precursor de Cristo, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista inició su ministerio predicando el arrepentimiento. En aquellos días, dice Mateo 3.1, vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea, diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. De modo pues que cuando Juan está hablando de arrepentirse, al igual que después de él viene también Cristo mismo hablando de arrepentimiento, lo que se está refiriendo es a un cambio de mentalidad. Cambien de mentalidad. Ustedes, sus pensamientos son erróneos. Como lo dijera Dios por medio del profeta Isaías, los pensamientos de ustedes no son los pensamientos míos. Es decir, yo pienso de una manera recta y ustedes piensan de una manera torcida. Yo soy santo, pero ustedes se van hacia el pecado. De manera pues que dice que es un cambio de mentalidad. Ustedes están pensando erróneamente. Ahora necesitan pensar de nuevo, necesitan pensar correctamente. Entonces el arrepentimiento viene a ser un cambio de mentalidad, pero un cambio de mentalidad que viene a causar un cambio de conducta. Por eso es que Juan decía a la gente que se iba a bautizar y de que pensaban que por ser descendientes de Abraham ya con eso ellos ya eran salvos. Y él les decía, no, ustedes tienen que hacer frutos dignos de arrepentimiento, frutos dignos de arrepentimiento. Es decir, que su cambio de mentalidad tiene que desembocar en un cambio de conducta. Eso tiene que ser así. Como dijera Cristo, no puede un mal árbol dar buenos frutos. Como no puede un buen árbol dar malos frutos. Por el fruto se conoce el árbol. Entonces aquí está diciendo Juan y también va a decir más adelante Cristo que quienes tienen un arrepentimiento, un cambio de mentalidad, van
a desembocar en conductas de acuerdo a cómo Dios los creó. Personas correctas, quienes tienen un sincero pensar por hacer lo malo que han hecho, van a tener el cuidado de no volver a hacerlo. Quienes han llegado a un punto de decir, bueno, sí, de verdad, yo he hecho mal. Pero no solamente como aquel que dice, aquel que hizo una fechoría y va a la cárcel y al estar privado de su libertad está arrepentido de haber hecho aquello. Pero no está arrepentido en el sentido de que le duele haber hecho lo malo, sino está arrepentido porque está castigado. Pero como dijo alguien que estaba por un homicidio, estaba preso, y alguien le preguntó, mira, ¿y si este hombre te lo volvieras a encontrar, suponete que haya revivido y lo encuentras, le pedirías perdón? Dijo, yo no, dijo, yo lo vuelvo a matar, porque ese yo lo odio, lo aborrezco. Bueno, entonces ahí está lo que muchas personas piensan que es arrepentimiento, cuando que en realidad no lo es. Sencillamente a veces es solamente un remordimiento. Y este Juan era un hombre pues muy intrépido. Juan el Bautista era un hombre que donde quiera que viera el mal, estaba, si era en el estado, en la iglesia, en la multitud, él lo denunciaba intrépidamente. Y debo decir que por esa intrepidez que tenía, una vez que le fue a señalar el pecado al rey por haber tomado a su cuñada por esposa, la esposa pidió su cabeza y a Juan pues lo decapitaron. Entonces esto trajo reacciones serias para Juan. Recuerdo esa frase de Diógenes, el cínico Diógenes, ese era un filósofo. Y este hombre dijo, la verdad es como la luz en los ojos irritados. Quien nunca ha ofendido a nadie, jamás ha hecho bien a nadie. Ah, sí. Usted sabe que hay personas que se molestan cuando se les dice la verdad. A nosotros mismos quizá, cuando nos dijeron la verdad, nos molestamos, como la luz irrita los ojos, ¿verdad? Y nos molestamos. Pero bueno, eso es parte de experimentar arrepentimiento. Algo que me siento incómodo, me siento mal, pero al mismo tiempo es algo que si yo ya decidí arrepentirme, dar media vuelta, ahora mis conductas van a mostrar quién en verdad soy yo. Pues como le decía, Cristo Jesús también vino predicando de la misma manera. Mateo 4:17 dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Entonces, qué interesante que coinciden tanto Juan como Cristo y Juan en el asunto de lo primero que hacen es predicar el arrepentimiento. Interesante, ¿verdad? Que Cristo no empezó haciendo milagros, él empezó predicando el arrepentimiento. Después, cuando él llama a sus 12 discípulos, que después fueron apóstoles, discípulos primero, porque un discípulo es un alumno, y después apóstoles, porque apóstol quiere decir uno que es enviado. Entonces el Señor, luego que los prepara, que son sus alumnos, dice que los envía a predicar. ¿Qué cosa? El arrepentimiento. En Lucas 24 y verso 47 dice que les dijo que predicaran, que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Ese es el mensaje que el Señor le da a sus apóstoles. Vayan y prediquen, ¿qué cosa? El arrepentimiento. Después dice la Biblia que el Señor escogió a otros 70 en Marcos capítulo 6 y verso 12. Y también los envió a predicar. ¿Y qué los envió a predicar? El arrepentimiento. Dice Marcos 6:12, y saliendo, esos son los 70, predicaban que los hombres se arrepintiesen. De modo que el arrepentimiento es de primera importancia en la predicación. Así lo veía Pedro. En Hechos 2:38, la Biblia dice, Pedro les dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Ahí tenemos entonces que para Pedro, si un tema era de primordial importancia, era el arrepentimiento. También Pablo, el apóstol Pablo, en Hechos 20 y verso 21, dice que testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe de nuestro Señor Jesucristo. Ahí tenemos también entonces al apóstol Pablo dándole primordial importancia al arrepentimiento. Y si nosotros
vamos un poquito más allá y pensamos, ¿qué es para Dios el arrepentimiento? Bueno, el arrepentimiento es lo que más pesa en el corazón de Dios. ¿Por qué dice eso usted? Porque en 2 Pedro capítulo 3 y verso 9 dice, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan ¿a qué cosa? Al arrepentimiento. Ahí está. Eso es lo que más pesa en el corazón de Dios, que la gente se arrepienta. Y es un mandamiento para todos y en todas partes. El apóstol Pablo diría en Hechos capítulo 17 y verso 30, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. De modo pues que aquí tenemos varios casos, varias citas en donde podemos ver que la doctrina primordial en la Biblia es el arrepentimiento. Es un poco penoso, pero hay muchas personas que han llegado a los pies de Cristo por cualquier razón, menos arrepentidos de sus pecados. Lo más que han llegado es a tener miedo de que algo malo les suceda. Pero el arrepentimiento como tal tiene algunos ingredientes que voy a hablar en el próximo programa, en la próxima entrega. El significado del arrepentimiento verdadero. De entradita le digo que el arrepentimiento tiene que ser algo que marque nuestro entendimiento, entender cómo es nuestra situación y que también toque nuestros sentimientos, que nos sintamos mal por haber ofendido a Dios. Y tercero, que marque nuestra voluntad, la voluntad de dejar de hacer lo malo y buscar hacer lo que es correcto. Dejar lo malo y lanzarnos humillados a los brazos de nuestro Padre Celestial. Si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. En mi segunda entrega estaré hablando un poco más acerca de qué es el verdadero arrepentimiento. Muchas gracias y hasta la próxima.